buenas noches. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas, por favor. Capítulo 13, verso 1. Dice: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a leer juntos el verso 3. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es un hecho probado, hermanos, que la vida del ser humano, que nuestras vidas tienen una alta propensión al mal, que nuestras vidas tienden más a lo malo que a lo bueno. Eso es algo de lo cual nosotros debemos de convencernos. Es algo que no se necesita prácticamente grande comprobación, ya que si pusiéramos nosotros en la balanza nuestras obras buenas y nuestras obras malas, creo que todos los que estamos aquí podemos acentuar que son más las obras malas que las obras buenas que nosotros tenemos. Y es por esa causa que Jesús está llamando a un arrepentimiento. No meramente a los pecadores, porque en el contexto de estas palabras le estaba hablando a aquellos a los cuales la ley les fue dada por mano de ángeles, a los judíos. Y si alguien sabe de, en este caso, temas religiosos, son los judíos. Los judíos son aquella nación que conoce prácticamente los ritos, su significado, las fiestas, sus temporadas. Conoce todo lo que tiene que ver con los oráculos de Dios. Y sin embargo, a pesar de que ellos conocen todo eso, el Señor les estaba llamando a un arrepentimiento. Les estaba llamando a un considerar sus caminos. Y les decía: miren, les digo que si no se arrepienten, ustedes también van a perecer de la misma manera que esos galileos. Tenemos una descripción de la desgracia que cayó sobre un pueblo muy particular llamado los galileos. Y vemos que estos hombres que le trajeron la noticia a Jesús, pues le trajeron la noticia porque pues Jesús era un hombre de Galilea. Y quizás ellos en su corazón pensaron: bueno, si le decimos la desgracia que le aconteció a sus compatriotas, posiblemente tome venganza de este hombre perverso llamado Pilatos y vengue su sangre. Y ellos comienzan prácticamente a hablar de la noticia trágica y le comienzan a decir que de alguna manera Pilatos había tomado la sangre de estos infelices y la había de alguna manera mezclado con los sacrificios que se hacían en el altar de Dios. Flavio Josefo registra el asesinato que se llevó a cabo por mano del brazo fuerte de Pilato, el cual mató a muchos samaritanos. Y dice que prácticamente en el monte Gerizim, ahí donde los samaritanos tienen su templo, ahí fue donde Flavio Josefo registra que Pilatos asesinó a muchos samaritanos. No es el mismo caso, pero sí hay registros que nos dejan ver que Pilatos pues no tenía sangre en las venas, no le temblaba el pulso. Si había que callar una multitud de revoltosos, los callaba. No tenía cargo de conciencia. Y quizás era aquel hombre que describió Jesús cuando dijo: había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Casi que cae la descripción que Jesús hace como anillo al dedo en la persona de Pilatos. Y vemos que algunos piensan que estos galileos
volviendo a los que les había caído la desgracia, porque estos hombres vinieron a Jesús: Señor, ¿has escuchado lo que le aconteció a los galileos? Cómo prácticamente su sacrificio que ellos iban a llevar a cabo, Pilatos los mató y su sangre la mezcló, cometiendo una abominación delante de Dios. ¿Sabes tú lo que sucedió? Algunos piensan que era Judas Gaulonita, del cual habla la Escritura en el libro de Hechos 5:37, el cual cita como Judas el Galileo, que era una facción de hombres que desdeñaban la autoridad del César, que no querían pagar tributo a César, y que por esa causa se supone que de alguna manera Pilatos andaba tras la pista de estos revoltosos. Otros más de alguna manera acentúan que de ahí se desprendió la grande disensión. Recuerda que el libro de Hechos, en el capítulo 23, verso 12, nos dice que Pilatos y Herodes estaban disgustados, que ellos no tenían de alguna manera amistad, porque obviamente estos galileos eran súbditos de Herodes. Y de repente Pilato llega y mata a sus súbditos y mezcla la sangre, y eso obviamente trajo una división entre ambos gobernantes. Es muy importante que nosotros podamos considerar esta palabra en esta noche. Mark Twain, un escritor de tiempo atrás, antes de morir, escribió, y él externaba que el simple hecho de considerar la vida del hombre a él lo ponía de mal humor, porque él decía: el hombre tiene una vida muy corta, miriadas, miles de hombres nacen cada día. El trabajo, el pleito, la lucha que tienen que enfrentar para que de alguna manera ellos puedan sacar ventaja los unos de los otros, es una lucha que solamente recae en la vanidad, decía Mark Twain. Dice: el tiempo viene sobre de ellos, los abraza y ellos envejecen. Dice: y si de alguna manera alcanzan a librar las enfermedades que se agolpan sobre sus cuerpos decrépitos, la mayoría de ellos son golpeados con enfermedades. Dice: y por si fuera poco, aquellas personas que les aman repentinamente les son quitados de su persona, son cegadas sus vidas. El gozo temporal es como un pequeño pellizco comparado a la cantidad de sufrimientos y tristezas que el hombre atraviesa por esta dura y pesada caminata. Mark Twain decía que de alguna manera había un regalo que la tierra le daba al hombre, era un veneno que de alguna manera lo iba a erradicar del globo terráqueo, y él decía: este mundo lamentará por mí un día, pero me olvidará para siempre. Ese era el concepto que Mark Twain tenía de la vida, y dice que le molestaba. Y dice que él de alguna manera escribió también y dijo: vivamos de tal manera que cuando muramos, aún el hombre que te vaya a enterrar de alguna manera se sienta entristecido a causa de que te vas. Era todo un artista con la pluma, pero no tenía manera de aliviar esta realidad. La vida nos toma de un momento a otro, y la salud y el grupo familiar se puede desanclar de un momento a otro. Jesús, que es Dios y que ama a los hombres, comienza a escuchar la descripción que hacen estos hombres y dicen: mira, mezcló la sangre de ellos con los sacrificios. La malicia de Pilatos hizo que ellos no subieran a Jerusalén. Recuerda, el lugar a donde subían 3 veces al año los varones era Jerusalén, pero estos galileos no subieron a Jerusalén. Estos galileos subieron prácticamente, algunos suponen que ellos mismos estaban ofreciendo los sacrificios, porque recuerda, ¿quién era el encargado de sacrificar las víctimas? Ya fueran ofrendas de paz, ya fueran ofrendas por el pecado para expiar. ¿Quién era el encargado de ofrecer esos sacrificios? El sacerdote. Y entonces, ¿por qué ellos estaban de alguna manera ofreciendo esos sacrificios? ¿Sí me explico?
Entonces ellos prácticamente le dicen al Señor, su sangre fue mezclada con los sacrificios y prácticamente lo que podía ser aceptado delante de Dios vino a ser una abominación, porque aún el lugar que se supone sirve para protección. Hermanos, la sangre en el altar, ¿qué se supone que significaba? ¿Qué función desempeñaba? ¿Expiaba qué? Los pecados. Entonces quiere decir que era un lugar de seguridad. Pero ¿dónde encontraron la muerte, muchacho? En el lugar de seguridad ellos encontraron la muerte. ¿Me explicó? Algunos vienen a la reunión y se supone que Dios se mueve en este lugar, y más que encontrar la vida, encuentran que cada día sus corazones se vuelven más tercos y más testarudos, y la muerte les abraza al grado que ya no tienen ni siquiera una pizca de fe para poderle creer a Dios que les puede perdonar sus pecados. Jesús estaba prácticamente escuchando estas cosas. Ellos le hablan al Señor como si estuvieran muy consternados a causa de esta desgracia. Jesús conocía la malicia de su corazón. Jesús sabía que sus comentarios no eran fundados en el deseo de conocer cómo poder escapar de la condenación. Él lo sabía. Y nosotros tenemos que entender algo. Este tipo de eventos deben de ser muy observados por cada uno de nosotros. Cuando te enteras que de repente el chimeco aplastó a una persona y le cegó su vida, ese evento debe de ser muy observado. Cuando te enteras que a alguien le robaron su camioneta y por no querer dejarla le quitaron la vida y también las llaves y la camioneta, ese evento debe de ser muy observado en nuestra vida. Cuando te enteras que el más viejo de la familia de repente murió, pero murió en terrores, en desgracia, fue impenitente, nunca confesó su pecado, nunca cambió su vida, ese evento debe de ser muy observado. Y vámonos un poco más allá, cuando de repente la mascota que vivió muchos años con la familia, de repente murió y los niños, los muchachos, la madre de familia lloró, se murió mi perro. Ok, ese ambiente que se segrega en la familia debe de ser muy observado. Y Jesús quería llevar a estos hombres, a estos periodistas del error. Ok, mira lo que me estás contando. Mira de lo que me estás hablando. ¿Ya lo observaste bien? ¿Ya lo analizaste bien? Sí, porque la gente puede decir, ¿supiste de aquellos que expulsaron de aquel lugar? ¿Supiste de aquellos que disciplinaron? ¿Escuchaste la noticia de unos que fueron reprobados por sus actitudes anticristianas? Qué bueno que ya te enteraste, pero no deberías de observar más que estar de metiche o de chismoso. ¿No deberías de observar por qué los expulsaron? ¿No deberías de concientizar que quizás el próximo seas tú por no tener la actitud correcta? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús estaba queriendo que fuésemos nosotros no solamente un montón de aves parlanchinas, sino que tuviésemos la sensatez que a nosotros se nos dio un alma, un cuerpo y un espíritu, y que somos personas con raciocinio, y que sobre todas las cosas tenemos un Padre en el cielo que está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Padre amado, como barro quebrado, como personas que están sensatas de lo temporal, de su existencia en esta tierra, venimos a suplicar misericordia. Por favor, háblanos en esta noche. Por favor, aplica tu palabra a nuestro corazón. Quita nuestros engaños. Quita nuestros falsos conceptos. Sacúdenos del pedestal de la tibieza donde nos hemos, Padre amado, parado y no queremos movernos de allí. Quítanos del engaño, del pecado, Señor, que nos endurece, nos engaña, nos cautiva, nos aprisiona y nos lleva a perder el dominio propio.
Ayúdanos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, a través de este tipo de eventos, nosotros podemos de alguna manera, al comunicarlos unos a otros, adquirir sabiduría. Y prácticamente este tipo de acontecimientos tienen todo el propósito, escúchame, cuando Dios permite que alguna situación pueda segregarse en la ciudad, el Dios del cielo está queriendo que de alguna manera afecte a cada uno de los miembros o a cada uno de los oídos a donde se alberga la noticia. Amén. Ese es el propósito. Que hagan un buen uso de él. Escúcheme, hacer un buen uso de él. Cualquier noticia, cualquier desgracia, cualquier situación vergonzosa que llega a tus oídos, haz un buen uso de esa noticia. Guárdala en tu corazón. Porque quiero decirte algo. Cristo Jesús estaba queriendo, si tú recuerdas, el domingo estuvimos hablando acerca de que el evangelio va a dividir a las personas. ¿Recuerdas? En una casa habrá 5 que serán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Recuerdas? Y para él cerrar prácticamente esa enseñanza, él dice, ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto estás en el camino. No sea que el adversario, tu enemigo, te entregue al juez, el juez al alguacil, el alguacil te meta a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás hasta que no pagues el último cuadrante, la última blanca. Y Jesús casi que está retomando esa enseñanza que les acababa de dar y está queriendo confirmar de alguna manera que la necesidad que tiene cada uno de ustedes de hacer las paces con Dios. Recordad, Dios tipifica al enemigo. Cuando nosotros nos rebelamos contra él, él se torna nuestro enemigo. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Israel pecó? Cuando ellos iban entrando a Canaán. Recordad, ellos conquistaron la ciudad amurallada. ¿Cómo se llamaba? Jericó. Pero cuando Israel peca, ¿qué sucedió? Dios se volvió su enemigo de ellos, ¿no es cierto? Ok, cuando tú pecas, Dios se vuelve tu enemigo. Dios se pone sus cañones sobre tu sien. Él se torna tu enemigo. No es Chuchito, mi amigo, mi compadre, es mi camarada. No. Cuando tú pecas o cuando tú decides permanecer en tu pecado, Dios se torna tu enemigo. Y de ahí que la gente quiere irse a dar algunas limpias, quiere ir por algún fetiche, quiere ir por algún escape, una puerta falsa, para tratar de salir del problema. Pero vemos que de alguna manera el maestro les está dando un ejemplo para que ellos puedan comprender que rápidamente una persona puede ser tomada y llevada con el juez y del juez al alguacil. A ver, recordarme la noticia que vinieron estos hombres a hablar de los galileos. ¿Qué dice? Oíste de los galileos, los cuales su sangre fue mezclada. ¿Con quién? Con los sacrificios. Ok, recordad, la enseñanza pasada dijimos que los encargados de ejecutar los juicios son los alguaciles o los ángeles, ¿sí recuerdas? Entonces Jesús estaba tratando de hacerte entender, mira, por favor, ponte de acuerdo rápidamente con tu adversario, porque la gente es tomada y de un momento a otro es pasada a las manos de los alguaciles. Tú me vienes a decir a mí que unos galileos prácticamente ellos cayeron en manos de un asesino y de repente su sangre fue mezclada y murieron de una manera vergonzosa. Bueno, yo solamente te quiero decir, casi que Jesús les estaba diciendo, solo te quiero decir que súbitamente la gente pasa de las manos del juez a la mano del alguacil. Eso era lo que estaba diciendo. ¿Quién de ustedes tiene la vida comprada? Nadie. ¿Y por qué te obstinas en seguir viviendo como vives? Dicen los jóvenes, ¿qué te da valor? ¿Qué te respalda, amigo? ¿Acaso crees que Dios te respeta por tu apellido? ¿Por tu frase de la dinastía continúa, Dios te va a respetar? Claro que no. La vida de los seres humanos cambia de un momento a otro. Tus planes que tú hiciste, tus planes egoístas para esta tierra,
que tú estableces delante de tus ojos, ellos son desechos delante de Dios e inmediatamente son pasados a las manos de los alguaciles. Esa era la idea, ese era el mensaje que Jesús estaba dando a estos hombres que vinieron. ¿Oíste de la desgracia que le aconteció a los galileos? Jesús se les queda viendo. Sí, su sangre, la que tú mandaste en Levítico, que de alguna manera no se debería de derramar. Pilatos la derramó, la mezcló con los sacrificios. Y Jesús los centra y les dice: ¿acaso ustedes piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los que viven en Galilea? Les digo que no. La vida de un ser humano pasa rápidamente del juez a los alguaciles. Por eso les recomiendo, arrepiéntanse, o de lo contrario, también su vida va a pasar rápidamente a los alguaciles. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Venimos a aprender de la palabra de Dios. Las palabras de Martin Luther King fueron estas antes de morir. Escuchadme. Dijo: nuestro Dios, de Él viene nuestra salvación. Dios es el Señor de nuestras vidas y solo a través de Él nosotros escapamos de las garras de la muerte. Palabras de Luther King antes de morir. Sabía una cosa: de un momento a otro nuestras vidas pasan. Explico: estás enfermo, ¿qué esperas para ponerte a cuentas con Dios? Estás ya avanzado de edad, ya estás viejo, ¿qué esperas para correr al resucitado? ¿Qué esperas para ir a sus pies y confesar tus pecados? ¿Por qué piensas que te falta mucho tiempo? No te engañes a ti mismo. De hecho, decidme por qué fue que la edad de los hombres se redujo. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y tú vives en maldad? ¿Tú crees que Dios te la va a alargar? Por supuesto que no. Si sigues en maldad, Dios te la va a reducir antes de lo que tú te imagines y de lo que tú te des cuenta. Entonces, vemos nosotros a un Jesucristo que está poniendo, por ejemplo, la enseñanza anterior para que de alguna manera nosotros comprendamos que estas providencias se le pueden llamar de otra forma. No, Señor, son providencias. El que sepamos que a alguien lo expulsaron, el que sepamos que a alguien lo asesinaron, el que sepamos que a alguien le cayó una enfermedad terminal, solamente debe de ser un mensaje de la divina providencia. Si a él le pasó, ¿por qué piensas que a ti no te puede pasar? Amén. Y lo tomamos como una enseñanza. Así es que, mis amados hermanos, ellos estaban posiblemente comentándole a Jesús para ver si él se levantaba en ira e iba y traía algunos juicios sobre Pilatos. Es seguro que Dios lo iba a hacer, pero no a la manera del hombre. Amén. Entonces, Cristo les deja ver el reporte que ellos daban, se los voltea y les da una enseñanza. Y fíjate lo que él hace. Algunos dicen que muy seguramente eran de Jerusalén los que trajeron la noticia. Porque recuerda que los de Jerusalén no querían a los galileos. ¿Se acuerdan ustedes cuando la mayoría de los discípulos de dónde procedían? Eran galileos. Y no decían ellos: esta gente maldita es, no conoce la ley. No decían eso. Son galileos. No le dijeron a Nicodemo: por favor, estudia las escrituras. ¿Cuándo nunca se ha levantado un profeta de Galilea? Ellos tenían un prejuicio contra los de Chimalhuacán. Había un prejuicio contra los de Galilea. Y Jesús comienza a contarles otra historia. Ellos vienen a tratar de impactarlo y él les dice: a ver, ¿habéis oído de la torre que cayó allá en Siloé? Mató a 18. ¿Habéis escuchado eso? ¿Y pensáis que esos hombres que murieron ahí en Siloé eran más pecadores que todos los habitantes que había en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no se arrepienten,
todos van a morir de la misma manera. Amén. Entonces no hay manera de evitarlo. Pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Bueno, tú no fuiste creado para vivir como estás viviendo. Tú fuiste creado y formado a la imagen de tu Dios. Tu Dios es amor. Tú deberías de amar y no odiar. Tu Dios es muy humilde, pero tú eres muy soberbia, muy soberbio, y eso no es correcto. Tu Dios es un Dios que perdona, es un Dios que busca el bien de los demás, es un Dios que se relaciona con los que apestan, con los olvidados, con los que sufren. Es un Dios que le gusta hacer el bien a la gente. Así es tu Dios, pero tú no vives así. Tu Dios es un Dios que le gusta hacer fiesta. Puedes cambiar tus cortinas, puedes cambiar el tapiz de tu carro, puedes cambiar prácticamente muchas cosas, pero tu Dios no está viendo por sí mismo. Él está viendo por los necesitados. Y Dios está pidiendo que abandones esa forma de vivir. Él estableció un matrimonio, pero tú has venido de alguna manera, a afrentarlo. Desde el momento en que tú no te casas y vives en unión libre, tú mandas un mensaje. ¿Qué me importa lo que Dios diga? Yo voy a vivir así. Eso es afrenta a la ley de Dios. Usted que dice que es cristiana o cristiano, que aún asiente, ¿sí?, en las mismas barbaridades que los paganos y permite que sus hijos vivan así. Eso no es correcto. De esas cosas tenemos que arrepentirnos. Cambiar nuestras concepciones, cambiar nuestros valores, cambiar nuestras diversiones, cambiar. No puedes entrar al cielo siendo el mismo pingo. No se puede. Necesitas cambiar. Amén. Es muy importante. Entonces, vemos a Jesús que le está hablando a estas personas y les cuenta la historia de aquellas personas que también murieron de una manera repentina. Estas historias son historias que causan tristeza y que lo dejan a uno meditando. Pero vuelvo a lo mismo. Para muchos son solamente un lazo que en lugar de servirles para arrepentirse, solo les sirve para ensoberbecerse más. El libro de Eclesiastés capítulo 9, verso 12 nos menciona, leámoslo todos juntos por favor, porque, ¿qué dice? El hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae, ¿cómo? De repente sobre ellos. Cae de repente sobre ellos. No les avisa, cae de repente. Hoy vas a casa, que Dios te bendiga, pero posiblemente hoy caiga de repente sobre de mí, o quizás sobre de ti. Y estabas muy confiada haciendo planes egoístas y perversos, y no sabes que cuando te caiga de repente te van a agarrar con todas las maldades en la mano. Abandónalas ahora que puedes. Las torres por lo regular son construidas para salvaguardar la ciudad. ¿Ves las torres que tiene el reclusorio? ¿Para qué son? Para que los atalayas estén vigilando, guardando que alguien quiera ayudar a alguno de los convictos a fugarse, o vigilando que algún convicto se quiera fugar. Pero cuando una torre que es construida para la seguridad, de repente se le cae a alguno y lo mata, solamente puedes pensar, cayó de repente del juez al alguacil. Cuando Dios creó las familias, Él las creó para ser la base de la sociedad. Y la mujer fue creada como ayuda del hombre. Cuando una mamá es creada con sus pechos, con su vientre, con su afecto maternal, es creada para protección de los niños.
es creada para ser ayuda del marido, para darle el bien todos los días de su vida. Pero cuando una madre que fue creada para lo bueno termina derribando su casa, súbitamente cayó algo ahí y se tiene que entender y se tiene que considerar muy detenidamente qué fue lo que sucedió. ¿Dónde salió mal la cosa? La juventud es la parte más hermosa de la vida. Es como la flor que está en el campo que se va abriendo y saca su perfume. Pero cuando la juventud, con todo y la fortaleza que tienen ellos, les sirve para que se vaya más rápido al infierno, debe de ser un mensaje para todos los jóvenes que escuchan tal desgracia. Mirad, muchachos, que su juventud, que su fuerza, que su salud no sirva solo para hacer una enseñanza y una reprensión para otros. Jesús estaba intentando advertir a su audiencia para no hacer de estos eventos que llegan a nuestra mente, a nuestros oídos, un mal en lugar de un bien. Él está queriendo que nosotros entendamos que tenemos que estar listos para cualquier momento en que podamos ser llamados por Dios. Nuestras vidas tienen que estar listas para pasar el reporte, porque es seguro que el juez de toda la tierra un día llamará a cada uno de ustedes y le va a preguntar: ¿qué hiciste con la vida en Cristo que yo te di? ¿Qué hiciste con la familia que puse en tus manos? Hubo muchos que lloraron, clamaron, gimieron, ayunaron, suplicaron por una familia, y yo a ellos no se los permití, porque yo los tenía asignados para otro trabajo. Pero a ti te la di. ¿Qué hiciste con esa familia? Amén. Estas historias que contaron tanto Jesús como estos hombres reporteros, solamente vemos que están fundadas en la sabiduría de Dios a un llamado al arrepentimiento. El propósito de ellas es despertar a todos los que las escuchan. Y dice: a menos que te arrepientas, tú también vas a perecer de la misma manera. Jesús confirma que de alguna manera todos merecemos perecer. Amén. Porque mira, el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese llamado, ¿para quién fue? Para todos nosotros. Eso solo nos confirma que todos necesitamos arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén? Que todos hemos hecho lo malo. Y eso solamente nos deja ver que quien no se arrepiente, ¿cuál es el resultado? Va a perecer. Por medio de que le caiga una torre, por medio de que lo embista un tráiler, por medio de que ya que el destripador salga a rebanar cuellos, por medio de un arroz que se le fue por un lado, por medio de la bilis que se le derramó a la enojona, a la amargada, por medio del espíritu de depresión en el que siempre tiene la mujer que de alguna manera no ve la obra de Dios. Por cualquier medio, si no se arrepiente, va a perecer la persona. Amén. Pero yo te he visto llorar, pero tú me has visto confesar nuestros pecados. Hermanos, eso no puede impactar a Dios. Llorar mucho, morder el rebozo, rasgarse las vestiduras, aventarse tierra en la cabeza, no impacta a Jesús. Lo que a Él le lleva a creer que tú estás arrepentido es que no vuelvas a hacer aquello por lo cual tú le pides perdón. Que si eres un tirano con tu esposa, que la comiences a tratar como lo que es, tu esposa, coheredera de Cristo también. ¿Sí me explico? Que si eres un flojonazo, bueno, que comiences a ser el más productivo. Que si eres un tibio, que comiences a ser el más fervoroso. Si hay lágrimas o no las hay, eso es extra. Dios ve los hechos. Dios ve los hechos. Entonces, es muy importante. El único camino para escapar de perecer se llama arrepentimiento.
La Biblia lo conceptúa como un cambio de manera de ver las cosas. Como un cambio que afecta tu manera de ver las cosas, pero afecta como resultado tu manera de vivir. A eso se refiere. Que si estabas robando, ya no robas más. Ahora trabajas y ayudas a los demás. Que si estabas de chismoso, bueno, ya te callas la boca y ahora guardas tus labios y cuando hablas, solamente hablas para dar gracia a los oyentes. Que si eras el que rompía la armonía de la casa, bueno, ahora eres el que pone la armonía en la casa. Un arrepentimiento. Entonces, si no nos arrepentimos, pereceremos. Ahora, quiero llamar tu atención. A ver, vienen estos hombres de Jerusalén y le dicen, ¿supiste lo que le pasó a los galileos? Como Pilatos les degolló el cuello y mezcló la sangre con las de los bueyes. ¿Lo supiste? Jesús les dice, si ustedes no se arrepienten, van a morir igual. Y de repente les dice, ¿no habéis oído? Aquellos que les cayó la torre eran 18. ¿Piensan ustedes que eran más pecadores que todos los habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Si ustedes no se arrepienten, igual que ellos van a morir. Fíjate nada más. Jesús les profetizó a ellos lo que les iba a pasar. Y hoy te está profetizando lo que viene sobre tu vida. En el año 70, ¿qué fue lo que pasó? A ver, estudiosos de las escrituras, de la historia, ¿qué pasó en el año 70? Cayó Jerusalén. ¿Qué fue lo que hicieron? Los muros cayeron y aplastaron a muchos. ¿Se les cumplió o no? La torre mató a muchos. Los muros también, cuando llegaron los romanos, dice, no quedará piedra sobre piedra. O sea, los muros cayeron, hermanos, y mataron a muchos. Y quiero decirte algo, ahí en el lugar santísimo, algunos corrieron para ocultarse, porque ahí estaba la protección, ¿cierto o no? Pero los romanos no respetaron a nadie. Dice la biografía, en este caso de Vespasiano, él no quería tocar Jerusalén, que él la quería, en este caso, conquistar, pero no quería dañarla. Y él había dado una orden expresa a los soldados de no dañar Jerusalén. Se corrió el rumor de que había oro y que el oro lo habían metido entre los muros. Entre la lucha y el fervor, alguien arrojó una antorcha y cayó dentro del templo. Comenzaron a quemarse todos los utensilios. Se hizo un frenesí. La sangre corría por litros y litros. Y por más que este capitán, no, deténganse, les dije que no. Ya la gente estaba excitada, matando de alguna manera rebeldes. Ahora, les advirtió a los de Jerusalén, si no se arrepienten, van a morir igual. A ver, yo pregunto, ¿dónde mezclaron la sangre de estos que murieron dentro del lugar santísimo? ¿No en el lugar de los sacrificios también? ¿Se equivocó Jesús? No le dudes. Si hoy te dice a ti que te arrepientas, hazlo. Porque no sea que de aquí a mañana escuches que a Aurelio lo asesinaron en el púlpito porque necesitaba arrepentirse. Y al no hacerlo, vino un maniático de parte de Dios a cumplir lo que él sabía que debía de haber hecho. ¿Sí me explico? Estas enseñanzas no se pueden leer como cuentitos de Chanok o como la historia que a veces es alterada. La historia bíblica tiene que leerse cuál es, tiene que estudiarse cuál es, tiene que recibirse cuál es. La palabra teológica de advertencia de cómo escapar de la ira venidera. Huid de esta generación perversa y maligna. Amén. No venimos a entretenernos. No te vengas a dormir aquí. Ve a tu casa. Pon tus 2 almohadas. Aviéntate tu mejor cobertor y duérmete en tu casa. Pero no vengas a dormirte aquí. No sea que nunca más despiertes, sino en el mismo infierno, por no estar sensible a que vienes a este lugar.
Es muy importante que entendamos. Jesús estaba llamando a un arrepentimiento. El título del estudio es Arrepiéntete o perece. Porque no hay otra salida. La manera de poder escapar de la espada es arrepentirse. Cuando el hombre se arrepiente, la espada se detiene. Amén. Entonces, morir como aquellos impenitentes que deberían de haberse arrepentido y no lo hicieron, solo agrava más las cosas. No lo sabías antes de la reunión. Ahora la cosa se pone más difícil. Ahora eres más responsable porque ya lo sabes. ¿Sí me explico? Ya no puedes decir, yo no lo sabía, a mí no me lo habían dicho. No, hoy ya lo sabes. Trae a memoria ahorita cualquier noticia que te haya impactado a lo largo de la semana y aplícala. A esas personas les pasó lo que les pasó porque no se arrepintieron. Y tú, si sigues viviendo como vives, también te va a pasar lo mismo. Amén. Escucha, es muy posible vivir engañado. Es posible que tú pienses que eres amable y que te consideres una persona aceptable ante el círculo de amigos, de amistades en medio del cual te mueves. Es posible que tú estés de alguna manera construyendo la educación de tus hijos cuando en realidad, después de 20 años, se corrobore que estabas engañada y que no construiste nada, que al contrario, les pasaste tus mañas y tus maldades solamente. Tienes que tener mucho cuidado. Guárdate de bañarte a ti mismo en tus propios conceptos. Asegúrate que las escrituras te señalen como uno que es aceptable delante de Dios. Es muy importante. El obituario es el libro de registros de las muertes y los entierros que en las iglesias tienen. O es el espacio que apartan el periódico local de la comunidad para registrar las muertes y una pequeña descripción de la biografía del que fue muerto y enterrado. Ese es el obituario. Te narro la historia de Alfred Nobel. En 1888, una mañana, este hombre que fue el inventor de la dinamita despertó leyendo su obituario. El periódico local de su ciudad había registrado un error. El hermano de Alfred Nobel había muerto, pero el periodista que tomó la nota se equivocó y le puso ahí que había sido Alfred Nobel el que había muerto. Este hombre, cuando lee el periódico, él queda en shock porque comienza a darse cuenta de cómo el mundo lo veía a él. Escúchame, el mundo daba por hecho que él ya había muerto. Y entonces comienzan a narrar lo que él hizo en vida. ¿Quién era él en vida? Y mira nada más en qué concepto lo tenía el mundo. Y eso es lo más espantoso, porque él estaba en vida y estaba leyendo lo que el mundo pensaba de él. Mira, dijo, el rey de la dinamita, el gran industrioso, que hizo una inmensa fortuna de los explosivos. Este hombre se hizo millonario. Fue un mercader de la muerte. Es el hombre que impactó su generación con este descubrimiento. Es el hombre que pudo escalpar más alto que muchos de sus contemporáneos. Y él estaba espantado. Y él decía, esto es lo que piensan de mí. Esto es todo lo que soy yo delante de sus ojos.
No dicen nada acerca de que ayude al prójimo, no dicen nada acerca de que hice alguna buena obra. Ellos no me tienen en el concepto de bueno, sino al contrario, de un millonario, mercader de la muerte, que se hizo grande, que de alguna manera escaló, de alguna manera en el escalafón y pudo sobresalir antes que muchos de sus contemporáneos. Eso le trajo una enseñanza al corazón. Y él resolvió cambiar el propósito de vida que había tenido anteriormente. Dice que él, de todo el dinero que había ganado, en su testamento, él hizo unos cambios. Su voluntad la plasma en su testamento y él dice que de alguna manera comenzó a dar premios para las personas que contribuyeran a la física, a la química, que contribuyeran a la medicina, a la literatura, pero sobre todas las cosas, a la paz. Y él dijo, de mi dinero, quiero por favor que se les pueda dar un premio a todas aquellas personas que contribuyan a la paz de la humanidad. Una vez que este hombre tomó esa decisión, el resultado fue que se instituyó algo llamado el Premio Nobel de la Paz. Obviamente, extraído del cambio de vida, del cambio de metas, del cambio de propósitos en su corta existencia que un hombre tuvo para sí mismo, entendiendo, cuando yo me vaya, quiero que me recuerden de una manera muy diferente. Es obvio que esa decisión, hasta la fecha, ha trascendido. Y la gente sigue, de alguna manera, ganando premios Nobel de la Paz. Y todo eso gracias a este hombre que tomó decisiones muy drásticas para cambiar su propósito de vida en la tierra. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir viviendo como vives? Solo te quiero decir algo. Esos 18 a los cuales les cayó la torre, esos infelices cuya sangre fue mezclada con los sacrificios, aquellas decenas de hombres que murieron en la cárcel de Monterrey, en aquel tumulto sedicioso que se levantó, aquellos otros que murieron en el reclusorio Oriente cuando se incendió y algunos, queriendo escapar, entraron a los baños y vieron unos botes de agua y ellos dijeron, mi salvación, porque ellos mismos se habían laqueado y habían puesto los candados. Y cuando el incendio se da y él prorrumpe, ellos ya no saben cómo salir y comienzan como ratas a huir. Y muchos de ellos se meten a los tambos de agua fría. Cuando abrieron los guardias, una vez que sofocaron el incendio, ¿sabes qué encontraron? Caldo de ser humano. Y obviamente todas esas noticias solamente son mensajes para nosotros. Aurelio, ¿piensas que ellos eran más malos en el reclusorio Oriente que tú? Yo te quiero decir, no. Si no cambias tu manera de vivir, de comportarte y de tratarme a mí, tú vas a perecer de la misma manera. Amén. Hoy tiene que tomar una decisión o perecer. Es usted quien decide, pero nunca diga que no se le advirtió. Jamás diga que usted no sabía lo que tenía que hacer. Hoy está puesto el camino de vida y el camino de muerte. Hoy delante de nosotros está la manera en que puedes escapar. ¿A poco crees que esos sueños que has tenido, donde te has visto o has visto al familiar que muere, ¿a poco crees que son producto de la casualidad? ¿Que no estás captando el mensaje? ¿Que no estás viendo a Dios mandándote mensajes de texto a tu corazón? Que te está diciendo, cambia tu manera de vivir o perece. Amén. Ahí en su lugar,
incline su rostro, cierre sus ojos y arregle su situación. Nadie te señala, es tu conciencia la que te dice, o más bien la que te defiende, o la que te acusa. Nadie sabe cómo vives, excepto tú y Dios. Hoy arregla tu vida con el Señor. Dice la Escritura, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto, sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Tú mejor que nadie sabes, hermano, yo no te vengo a condenar. Mi trabajo no es condenar, mi trabajo es explicar la verdad. Hay uno que nos justifica o nos condena, el juez terrenal. Tocado por el Espíritu Santo, se vuelve una herramienta en las manos de Dios. No dudes en ponerte a cuentas. Ese servicio mediocre que le das a Dios, esa actitud de estar juzgando a los demás como si fueras perfecta, esa actitud que más que estarse preparando para el cielo, pareciera que te la has creído que vas a vivir eternamente en la tierra y estás juntando tantos y tantos objetos que te puedan proporcionar una vida estable y cómoda en la tierra. Tienes que arrepentirte de ello. La vida es temporal. La vida no es para siempre. Esas actitudes de no estar contento con la mujer que te tocó y estar codiciando lo que se te prohíbe tocar con las manos, claro que también está prohibido tocarlo con los ojos. Tienes que arrepentirte de ello. Ama al Señor, adóralo. Y si el cielo es el lugar de adoración a Dios, pregúntate si acá abajo tú eres un adorador. Porque si no lo eres, arrepiéntete y comienza a practicar aquella santa labor que vas a practicar eternamente en el cielo. Vuélvete un adorador. Vuélvete una adoradora. Mira con mucho respeto a tu Padre. Míralo, te sorprende su carácter, con sumo respeto, con la conciencia que Él aborrece el pecado y con la convicción y decisión de decir, heme aquí, envíame a mí. Pero tú escoges las cosas, haces las que no te implican trabajo y las que te ocasionan cansancio, aporte económico, esas las echas a tus espaldas. Arrepiéntete, porque toda noticia que te haya llegado a tus oídos solamente es una advertencia. No pienses que a esa mujer se le deshizo el matrimonio porque era más pecadora que tú. De cierto te digo que a unos cuantos pasos estás que se deshaga el tuyo. No pienses que ese anciano que se les olvida afuera de la casa, en la calle, y que el sol, la lluvia, las inclemencias del tiempo son su cobija y son su látigo. No pienses que es más malo que tú. Ahora tienes mucha familia, pero en breve te puedes quedar solo con la ropa que llevas puesta. Arrepiéntete o perece. No pienses que aquella persona de la tercera edad que le dio diabetes, le dio porque ya estaba en la última etapa de su vida. No, antes bien te digo, ya también existe la diabetes juvenil y es más devastadora. Arrepiéntete, joven malcriado, o perece. Toma muy en serio esta palabra. Ven a Jesucristo y Él te mostrará cuán eficaz es su trabajo para limpiar pecados. Él te dará una razón de vivir,
porque Él no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Yo sé que te cuesta mucho trabajo. Acércate a Él y déjalo que Él te trate. Y verás la diferencia entre ser un hijo de la esclava y ser un hijo de la libre. Venid a Jesús. En Él hay abundancia de amor, abundancia de perdón. No importa qué pecado hayas cometido, todos los pecados en Cristo Jesús son perdonados. Lava tu conciencia, limpia tus pecados y camina con Él en gratitud. Retomo sus palabras en los versículos anteriores. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto estás en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y el alguacil te guarde en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás hasta que no hayas pagado la última blanca. Huye a los brazos de Jesús. Cuán hermoso plan el del Padre. Siendo enemigos, a través de Cristo nos reconcilia. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Qué preciosa manera de poder salvarnos sin romper sus protocolos. Qué preciosa manera de poder darnos vida, darnos esperanza y sobre todo hacernos parte de su familia. Pídele perdón. Padre, en el nombre de Jesús, escucha la oración del penitente. Envía tu buen espíritu para que pueda cambiar. Tú prometiste que no menospreciarías un corazón humillado, un corazón entristecido. Lávalo con la sangre preciosa de nuestro Maestro. Rompe el acta que nos es contraria, Padre amado, y que yace en las manos de los demonios. Rómpela y escribe su nombre en el libro de la vida. Dale una razón de vivir, por amor a tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús.